Múltiples son las razones para considerar que en el debate global sobre el cambio climático Bucaramanga juega un papel determinante, más aún si se trata de un tema que se ha convertido en un referente de la agenda pública nacional que tiene que ver con su agua y su alta montaña. En últimas, la discusión sobre el futuro de los páramos en Colombia y el papel de estos ecosistemas, del agua, el territorio y la biodiversidad en el debate global sobre el futuro del cambio climático. Lo primero que vale la pena mencionar sobre este aspecto es que hay que ahondar en qué significa el agua para la vida de las regiones, y ahondar en ese sentido implica en buena medida conocer sobre su ciclo y sobre sus proporciones en el mundo. Su ciclo, en últimas, es un fenómeno que afecta a la vida en general y que mantiene a través de un ritmo específico la posibilidad del desarrollo de nuestras ciudades, de nuestras regiones y en últimas de la biodiversidad de todo el planeta. Ese ritmo específico nos permite a nosotros entonces hacer predicciones de hacia dónde deben ir las ciudades, de hacia dónde deben ir nuestras actividades productivas, hasta qué punto podemos compartir espacios o respetar escenarios de protección ambiental, entre otros elementos. El ciclo del agua, en últimas, es un fenómeno en el cual el agua se va transformando en sus condiciones de gaseosa, sólida y líquida. Este es un tema que vemos en nuestros colegios, pero que no le prestamos la suficiente atención en relación a ese vínculo que existe entre el agua y la vida. Pero conocerlo es fundamental. El mundo está entonces afectado en términos generales por el ciclo del agua, y el cambio climático y el ciclo del agua están entrelazados, puesto que el agua en condición de vapor es un gas de efecto invernadero determinante para la concentración del calor de la Tierra. Y explico esto. El fenómeno del efecto invernadero es un fenómeno necesario en la composición de la vida del planeta. Es decir, a lo largo de la formación de la Tierra, las condiciones atmosféricas que se crearon a partir de las transformaciones geológicas y atmosféricas de nuestro planeta fueron creando una capa de gases que garantizaron que los rayos solares entraran a través de ellos y se mantuvieran algunos de ellos en su rebote o en su concentración en estos gases de efecto invernadero y mantuvieran una temperatura específica en la Tierra. Es decir, el rayo solar entra en la Tierra, algunos rebotan, por ejemplo en las zonas polares, por el color blanquecino del polo, hace que este color permita el rebote de estos rayos solares en una proporción significativa. Pero en otras zonas del mundo y en general, estos gases de efecto invernadero que se concentran en la atmósfera, en una distancia específica en relación a la Tierra, hacen que los rayos solares se conviertan en energía calorífica que permita generar una temperatura específica en el planeta, y entonces no nos pase lo de Venus o lo de Mercurio o lo de Marte o de otros planetas que o en el caso de Venus, se concentre demasiado calor porque los gases de efecto invernadero acumulan demasiado calor, que es el caso de Venus, o en el caso de Marte, las noches sean supremamente heladas y los días en contraste muy calurosos. Entonces, lo que hacen estos gases de efecto invernadero es regular esa temperatura, y es que en las noches y nuestros días pues no tengan esos contrastes tan abruptos, y ahí juega un papel determinante el agua, el vapor de agua. Entonces es supremamente importante para entender, bueno, cómo funciona el planeta y por qué el cambio climático y el agua están entrelazados. Bueno, de otra parte también, ya refiriéndome específicamente al ciclo del agua, pues ustedes conocen, voy a poner un ejemplo muy concreto, cómo funciona. El vapor de agua se condensa, se convierte en precipitaciones de lluvia, luego caen en nuestros ecosistemas, estos ecosistemas absorben el agua, algunos permiten que por escorrentías las aguas superficiales terminen llenándose a través de nuestros ríos por la gravedad, por la presión hidrostática y por otros fenómenos naturales como la gravedad, ya lo había repetido, la gravedad, la inclinación de nuestras montañas y la presión hidrostática hagan pues que el agua baje hasta las cuencas más cercanas al mar, y estas a su vez lleguen y vuelvan a nutrir el océano. Este es un fenómeno cíclico constante, pero voy a ponerles un ejemplo para que lo veamos ya en relación a nuestra ciudad.
es muy particular este dato que me parece importante tenerlo en cuenta. Nosotros vivimos las consecuencias de un fenómeno que se llaman los ríos voladores. Y es que en el oriente de nuestro continente suramericano, latinoamericano, en el cono sur, el océano Pacífico, al condensarse, por los lados de Brasil, de Guyana, de Surinam, se condensa el océano Pacífico y los vientos alisios que vienen de oriente a occidente arrastran esa evaporación del océano, del agua del mar, y lo arrastran por sobre toda la zona amazónica, que además se nutre de estas precipitaciones constantes. Estas llegan y chocan contra lo alto de las montañas de nuestros Andes, porque esa es una superficie que ya no permite el paso o la transición de estos vientos, y al chocar con la alta montaña de nuestros Andes, que fundamentalmente en Colombia son páramos, hacen que este choque con el agua que se empieza a condensar, empieza a generarse una transformación en ese ciclo hídrico, y esos ríos voladores terminan convirtiéndose en lluvias o chocando con especies como el frailejón, que en los páramos es muy conocido, que tienen unas porosidades y unas vellosidades que permite que el agua vapor se convierta paulatinamente en líquido, y ese líquido en algunos frailejones puede llegar a condensarse lo suficiente como para que en un frailejón el frailejón pueda acumular 25 veces su peso en agua, hasta irrigar luego posteriormente el frailejón en un tiempo específico. Por eso decía que era tan importante entender el tiempo del agua, que hace que poquito a poquito el agua empiece a filtrarse por entre las raíces, nutrir las capas del suelo, que son capas que son fundamentalmente, en el caso de los páramos, humus, son capas oscuras porque concentran mucho carbono, y ahí hay otro tema relacionado con el cambio climático y los páramos. Y luego de filtrarse por el suelo vienen las capas del subsuelo, es decir, las rocas, algunas sedimentarias, otras ígneas, metamórficas, y dependiendo de la fracturación y de su porosidad, se crean o acuíferos, que son acumulaciones de agua internas dentro de las rocas, dentro de las montañas, u otros, por la presión hidrostática, se emanan llamándose nacimientos de agua. Cuando uno ve que de la montaña sale agua, pues es porque se ha filtrado a través de la montaña, de estas estructuras más altas, de las zonas vegetativas, y luego se filtra por entre el suelo, el subsuelo, y luego revienta en lo que llamamos nacimientos de agua. Bueno, los acuíferos, luego podemos hablar en detalle sobre eso, que es también un tema muy importante, porque el agua subterránea tiende a ser mucho más en proporción al agua superficial. O sea, el agua que nosotros vemos es mucho menos que el agua superficial, que el agua subterránea que se encuentra dentro de nuestras montañas. Y entonces ese ciclo luego afecta a los ríos, porque los ríos vienen por gravedad bajando, y la escorrentía también. Algunos acuíferos nutren los ríos y algunos ríos nutren los acuíferos, y luego estos ríos empiezan a crear microcuencas, estas microcuencas, cuencas más grandes, hasta convertirse en macrocuencas, es decir, en todo un sistema de aguas que se filtran y llenan a los grandes ríos que terminan, repito, en los océanos, en nuestros mares y luego en los océanos. Entonces ese fenómeno es cíclico y pasa en Bucaramanga. Entonces el agua del océano Pacífico, que por los ríos voladores llega hasta nuestros Andes, choca con la vegetación paramuna, por ejemplo en el caso del páramo de Santurbán, por la orografía, por la inclinación de nuestras montañas. Esa agua se filtra después de haber chocado con su vegetación, se mete pues entre las estructuras del suelo y del subsuelo, y dependiendo de la inclinación, de la gravedad, de la presión hidrostática y de otros fenómenos, termina llevando hasta nuestros ríos. Llega el río Suratá. Este río se nutre del río Charta, del río Betas previamente, y luego se une con el Tona, pero toda la estructura montañosa de Santurbán, toda, nutre al río Frío, que viene en la zona de Florida Blanca, por el Cerro de las Judías, al río de Oro, que bordea nuestra ciudad por la escarpa occidental, que también nutre las aguas de Piedecuesta, y luego todos estos ríos terminan confluyendo en la unidad que hay entre el río Suratá y el río de Oro, hasta llegar al río Magdalena, bueno, río Lebrija y luego el río Magdalena. Este es un fenómeno interesantísimo porque todo está conectado y ese ciclo es constante, nunca se detiene el agua. Está transformándose constantemente. Bueno, dura un porcentaje mucho mayor. Algunos libros señalan que puede durar de 100 años el 99% en el océano.
porque son masas de agua muy concentradas y muy grandes. Entonces es muy difícil que el fenómeno, digamos, se haga de manera tan rápida. Además, es más fácil en tiempos que se descongelen, por ejemplo, los nevados. Ese ciclo es mucho más rápido que la evaporación del agua mar. Y luego podemos hablar de una velocidad mucho más rápida, que es la de la condensación de las aguas que se encuentran en agua vapor, es decir, de nuestras nubes. Pero los tiempos, repito, son distintos, sin embargo siempre es un ciclo constante que se está moviendo y moviendo. ¿Por qué digo que tiene que ver con el cambio climático? Bueno, aparte del vapor de agua, tiene que ver con el cambio climático porque el cambio climático a su vez afecta la disponibilidad del agua en determinados territorios, porque al aumentar la temperatura media del planeta, el agua o se evapora o, en otros casos, las nubes que se crean por transformaciones abruptas del clima hacen que aumenten las lluvias. Entonces el fenómeno climático tiene mucho que ver con el agua, porque en últimas transforma todas las dinámicas que nosotros conocimos históricamente y con las cuales nosotros creamos nuestras ciudades, nuestras zonas rurales, nuestras actividades productivas, nuestro consumo en últimas diario está dependiendo de un ciclo previo ya creado por la naturaleza. Entonces al crearse un cambio abrupto, pues ese ciclo se transforma en todo el mundo. Eso tiene que ver con el ciclo del agua, pero yo hablaba de otro fenómeno que tiene que ver con la disponibilidad de agua en el planeta. Este es un tema también muy importante, tenerlo en cuenta. Ya dijimos que el agua está en constante movimiento, perenne movimiento. Pero es importante tener en cuenta también en qué proporción está en relación al mundo. Bueno, un dato aquí que quiero dejarles para que lo revisen. Las últimas teorías que han estudiado el origen del agua mencionan que el agua no es terrestre. O sea, el agua no se ha creado bajo condiciones o fenómenos terrestres, sino es extraterrestre, como lo es también los metales pesados, como lo es el oro, como lo es el hierro. No pudieron haberse creado aquí. Esos metales pesados se crearon en las supernovas, en las estrellas, en grandes estrellas. Las supernovas son grandes estrellas que por su presión generan las fusiones suficientes para que metales pesados se pudieran crear allí, y en su explosión terminan liberándose y llegando a planetas como estos. Es decir, nosotros tenemos por los meteoritos y asteroides que han chocado con la Tierra ese oro concentrado en determinadas zonas. Pero el agua no deja de ser igual de maravillosa. El agua es maravillosa porque lo que dicen las últimas teorías que han planteado el origen del agua es que el tipo de agua que tenemos en el planeta es probable que venga del círculo de asteroides que se encuentra entre Marte y Júpiter. Esos cubos de hielo en la formación de la Tierra fueron chocando con la Tierra y creando la cantidad de agua. Por eso se habla de que la cantidad de agua que hay en el planeta siempre es la misma. O sea, cuando se habla de escasez de agua, se habla de escasez por su disponibilidad, o porque se transforma químicamente, porque se contamina, y su disponibilidad porque se secan los ríos y entonces esa agua que estaba aquí ya no llega acá sino a otro lugar, y eso hace que se altere la vida y desde luego se afecte la salud pública de quienes viven allí, y desde luego se afecte la biodiversidad. Bueno, pero esa masa de agua que está en el planeta, que es extraterrestre, ha estado transformándose, digamos, paulatinamente en los últimos años, pero ya en los últimos y más recientes ha tenido o sufrido grandes transformaciones, porque la intensidad del consumo, del crecimiento demográfico de nuestras poblaciones ha hecho que la disposición del agua pues cambie. Entonces voy a dar un dato para que lo tengan en cuenta sobre cuánta agua hay y en qué proporción, para que tengamos muy claro qué significa la escasez y por qué hablamos de escasez de agua y de esos retos para el siglo XXI. Bueno, lo primero es que el 100% del agua que hay en el planeta, aproximadamente un 97.25 se encuentra en los océanos. Es decir, es agua con altísimos grados de salinidad. Y al tener esos grados tan altos de salinidad, pues es imposible su consumo directo para la humanidad, y eso tiene implicaciones muy grandes, porque si bien ya es posible desalinizarla, los costos para desalinizar el agua del mar son astronómicos. Entonces no es posible siquiera buscar esa como una opción posible ante la escasez de agua. Si ya hoy tenemos agua y hay zonas donde el agua pasa ahí cerquita y no se puede potabilizar, imagínense ustedes pensar siquiera que es que vamos a resolver el problema de la escasez de agua con la del océano. Pues, si ya es inequitativa su acceso de enormes proporciones, hay 4.000 millones de personas aproximadamente sin agua potable en el mundo. Imagínense ustedes pues si no hay esa posibilidad directa de acceder por lo menos al río o recoger el agua de la quebrada, sino que hay que desalinizarlo. Eso casi que es imposible. Y
de ese 97.25 entonces nos queda una proporción muy pequeñita, en donde la mayoría de esa proporción, del 2.5, 2.75 más o menos, se encuentra en los casquetes polares, que es agua dulce pero concentrada y congelada allí, que vuelvo y digo son claves en el cambio climático, porque en la medida en que los casquetes son blanquecinos, contrastan los rayos solares y pueden chocar y evadir, digamos, o más bien aislar al planeta como témpanos de hielo de esos rayos y hacen que reboten. Pero si se enfría, perdón, si se calienta el planeta y se derriten los casquetes polares, pues ese fenómeno que antes generaban los casquetes, pues ya no lo van a hacer, y la temperatura del mar empieza a calentar y eso genera unas sinergias negativas terribles, porque además de acidificarse el mar, de aumentar el nivel porque los témpanos se derriten, entonces aumenta el nivel del mar y esto tiene catástrofes enormes que ya están viviendo muchas zonas del mundo. Por poner unos ejemplos, la Florida, islas del planeta ya han tenido que ser dejadas por el aumento del mar, y desde luego esto tiene un impacto no solo en la salud pública sino en la economía del planeta. Muchas zonas costeras que tienen que ver con la actividad productiva del turismo pues dejaría de tener viabilidad. Bueno, un ejemplo concreto aquí en Colombia, Cartagena sería inviable en los próximos años si esto sigue agudizándose como va. Imagínense, la ciudad ícono del país en términos turísticos pues dejaría de ser viable porque el nivel del mar aumentaría de forma considerable. Bueno, y entonces, ¿qué queda? Si los casquetes se quedan con la mayoría del agua, de esa proporción que llega a ser casi un 2%, nos queda una proporción pequeñita, en donde su mayoría se encuentran concentradas en aguas subterráneas. La proporción, algunos hablan de 3-7, de 3 veces agua superficial, 7 veces agua subterránea. Dependiendo de la zona, pues eso se transforma desde luego. Se habla de que los ríos solo poseen un 0.007% del agua total del planeta. Los ríos. Y con los ríos es que fundamentalmente consumimos agua en todo el mundo. Hay algunas poblaciones que lo hacen con aguas subterráneas, pero no es, digamos, no es tan sencillo como el consumo directo con los ríos. Entonces, imagínense ustedes entonces, en términos de la proporción, cuánta agua hay para potabilizar y que esto nos permita el desarrollo de actividades productivas, del consumo humano y desde luego de la vida, de la biodiversidad, que es básica para que pueda existir las condiciones necesarias para que la vida se mantenga. Porque la biodiversidad es otro elemento que está siendo afectado por el cambio climático y que luego conversaremos en detalle, que es determinante para impedir que el cambio climático aumente, pero a su vez también para garantizar que la vida se sostenga tal y como la conocemos. Ya conociendo entonces que el agua es un elemento que está en constante movimiento, pero además su proporción en el planeta, entonces pasamos a la discusión de, bueno, ¿y ahora qué tiene que ver con nosotros? ¿Por qué Bucaramanga y Colombia hacen parte de manera determinante del debate global sobre el cambio climático? Bueno, lo primero que quiero mencionar es que afortunadamente nuestro país es un país privilegiado en esa proporción de agua de la que hablamos. Es el número 20 en cantidad de agua por persona en el mundo, pero es el número 6 en agua superficial del planeta. Si somos el número 6, en eso sí podemos ganarle a todos. Y es que es un país con una riqueza hídrica extraordinaria. Nosotros poseemos 5 macrocuencas, que son Caribe, Magdalena Cauca, Pacífico, la Orinoquía y Amazonía. Pero, si bien somos el sexto en cantidad de agua del planeta, el sexto país con mayor cantidad de agua del planeta, tenemos un reto enorme. Y es que así, como tenemos tanta agua, hemos hecho una planificación de nuestras regiones y de nuestro país desordenada, que hoy está implicando que determinadas cuencas estén en desigualdad de condiciones con otras cuencas que tenemos en nuestro mismo país. Y que en épocas secas estemos en condiciones de unos retos inimaginables. ¿A qué me refiero? El 70% de la población en Colombia consume agua de una de esas 5 macrocuencas, que es la de Magdalena Cauca, nuestra macrocuenca, que está nutrida, en el caso nuestro, yo les dije, el río Suratá, río de Oro, luego viene el río Lebrija y termina en el río Magdalena. En Santander pues hay otra disposición que luego podemos conversar en detalle. Entonces, el 70% de la población de las principales ciudades de Colombia consumen agua de esa sola macrocuenca.
Mientras la macrocuenca de Magdalena, del Amazonas y de Orinoquía tiene unas condiciones extraordinarias de cantidad de agua por persona, porque hay muy pocos habitantes en estas zonas, afortunadamente, porque ya hubieran acabado o ya hubiéramos acabado con la selva amazónica, que ya está pasando, pero que sería mucho más grave si el desarrollo urbanístico llegara a suceder allí, aunque las condiciones del suelo son muy distintas a estas zonas. El hecho de que tengamos tanta presión sobre una sola macrocuenca pues nos pone retos. Y es que Santander, en particular, es el departamento con mayor riesgo por desabastecimiento hídrico de Colombia, más que La Guajira. Escuchen bien, en términos de la cantidad de población, de todas las poblaciones, me refiero a todos los municipios, Bucaramanga es relativamente afortunado en ese sentido, pero también tiene retos enormes. Y es que Santander es un departamento bordeado por páramos. En la parte norte se encuentra el páramo de Santurbán. Nosotros solo poseemos en Santander el 30% aproximadamente del páramo de Santurbán. En la parte oriental se encuentra el páramo de Almorzadero, que es el que más poseemos nosotros dentro de nuestro departamento. Y en la parte central nos encontramos con una serranía que también tiene páramo, que es muy famosa, que es la serranía de los Yariguíes, que es hermosa, llena de biodiversidad. Y hay zonas muy selváticas como las selvas del Opón y de las zonas occidentales, suroccidentales del departamento. Zonas selváticas importantes para cuidar en nuestro departamento. Pero la cantidad de agua de nuestros ríos no es tanta en todas las poblaciones, también tiene grandes desigualdades y entonces grandes retos hay para la potabilización y entrega de esa agua a la población en Santander. Ustedes ya saben los casos, unos relacionados con la corrupción y otros relacionados con las condiciones naturales de determinadas poblaciones que se les dificulta mucho el acceso, como por ejemplo las zonas del sur de Santander, algunas zonas del sur de Santander, en la provincia comunera, por ejemplo. Entonces, ese reto del estrés hídrico en nuestro departamento viene acompañado de uno que menciona el Estudio Nacional de Aguas del 2018 en Bucaramanga, y es que nuestra área metropolitana de Bucaramanga, que depende toda de los ríos que vienen del páramo de Santurbán, en épocas secas sufre de un fenómeno que se llama el estrés hídrico, y es que la cantidad de agua disponible por nuestros ríos está en el límite de la cantidad de agua que consumimos. Ese es el índice de desabastecimiento hídrico. Estamos en estado crítico. En épocas secas tenemos estado crítico. Imagínense ustedes entonces que exista un fenómeno como el cambio climático que dicen los expertos puede afectar entre un 20 y 30% la cantidad de agua en términos de precipitaciones que absorben nuestros ecosistemas de alta montaña, los páramos, y que luego proveen a nuestros ríos. Si esa disminución se genera, como dicen los expertos que se va a generar, pues eso va a tener unas implicaciones muy graves en términos de la agudización del estrés hídrico que ya existe en nuestra región, en nuestras principales cuencas, es decir, la cantidad de agua que tenemos. Y eso pues va a tener que obligarnos a o racionalizar el agua o a crear nuevos mecanismos para adquirir agua de otras fuentes. Desde luego que la respuesta inmediata y lógica, no solo por la salud pública y la vida, que ese es el principal argumento, sino también económica, etcétera, es que nosotros no debemos irnos a buscar lo que ya tenemos, protejamos lo que tenemos, es lo obvio. Tenemos un páramo extraordinario de 140.000 hectáreas aproximadamente, aunque en realidad el páramo no se puede entender como una cota para arriba, como lo intenta hacer el Ministerio de Medio Ambiente, que con la delimitación nos va a terminar cercenando el páramo de otras estructuras que se encuentran previas y que lo nutren, como el bosque altoandino y hasta el bosque andino, que intercomunican completamente a las especies animales y vegetativas en diversos fenómenos que allí se gestan y que no se puede separar con una línea arbitraria jurídica, que pone además en riesgo a las poblaciones de la zona porque no les permiten desarrollar algunas actividades productivas que desde luego tienen impactos sobre la vida, pero que tenemos como región que pensarnos alternativas reales para esas comunidades porque son parte de nuestro territorio. Y desde luego es inviable sobremanera cualquier tipo de megaactividad como la megaminería que pretenden desarrollar en la zona específica del páramo de Santurbán y en particular entre el río Betas y el río Suratá por la quebrada La Baja, en donde hay una gran cantidad de proyectos, no solo el de Minesa, sino otros proyectos, casi que 30 proyectos de gran minería que convertirían eso en un gran distrito de miles de hectáreas de explotación. Eso es un absurdo que desde luego no tiene justificación alguna, pero que podría ocurrir si no le prestamos atención a estos elementos del debate global del cambio climático y el papel de Bucaramanga y de la región al respecto. Bueno, ya voy cerrando entonces este argumento y tiene que ver con que
El debate de Bucaramanga en el cambio climático tiene que ver con varios aspectos, pero fundamentalmente con el agua, porque Bucaramanga primero ha creado en los últimos 10 años una nueva conciencia que se ha convertido en un detonante para las reflexiones sobre el futuro de nuestros páramos y la alta montaña en Colombia. Eso es como primer elemento, o sea, lo que yo llamaría la nueva mayoría de edad respecto a ese contrato implícito socioambiental que se creó en Bucaramanga, ha venido detonando en todo Colombia una nueva visibilización de los problemas y retos de los páramos y de nuestra alta montaña. Hago paréntesis, en los próximos 20 años, según el IDEAN, otro ecosistema de alta montaña como lo son nuestras nieves perpetuas, nuestros nevados, se va a ver afectado por completo y desaparecería absolutamente todo. Entonces, ese es el fenómeno en el que estamos. Entonces, para tener en cuenta esos argumentos, por primera vez en estos últimos 10 años se han creado las condiciones para que discutamos a fondo, los conozcamos, para poder mitigar los impactos de estos fenómenos y no hacer absurdos como el de la megaminería que terminan agudizando y agravando desde luego estas contradicciones mencionadas. No solo por, repito, la salud pública de los habitantes, sino porque además también esto es un tema moral del futuro de la especie en términos generales. No son los habitantes de la región, sino en últimas el debate de Santurbán es un debate de mundo, como el debate de la Amazonía. Entonces, Bucaramanga juega un papel determinante respecto a su mayoría de edad, sobre la capacidad de reflexión, sobre el ejemplo que puede proyectar hacia el país, pero también porque a partir de la discusión sobre la megaminería en Santurbán y el rechazo que hemos hecho muchísimos ciudadanos al respecto, se han creado nuevas agendas públicas que nos permiten transformar la legislación, nuestra visión económica, nuestros nuevos proyectos empresariales, nuestra capacidad de consumo y nuestros nuevos hábitos y costumbres, que de allí debe emanar ese nuevo contrato social ambiental que tanto está exigiendo el mundo. Y ese va a ser ejemplo para el planeta. Entonces, dejo esta reflexión allí para tener en cuenta otro detalle, y ya con esto finalizo. El páramo es un ecosistema que, repito, en su suelo concentra grandes cantidades de CO2 porque su suelo tiene una particularidad, y es que a esos suelos se les denominan sumideros de carbono. El suelo del páramo, al tener un clima de temperaturas muy bajas, entre 0 y menos 10 grados centígrados, hace que esa temperatura mínima permita una especie de refrigeración, y los fenómenos de transformación orgánica de la materia viva, que se termina convirtiendo en necromasa, o sea, en materia muerta, que se concentra en el suelo del páramo, crea las condiciones para que se refrigeren y no se descompongan tan rápido. Entonces, en vez de la mineralización de los suelos, termina convirtiéndose en un fenómeno que se llama humificación. Se concentra el carbono, se oscurece la tierra, porque eso es carbono concentrado, pero se mantiene ahí guardadito por esa temperatura que nos permite que ese carbono no vuelva y se convierta en gas carbónico, que es parte del fenómeno climático y del grave problema que le estamos generando al mundo, y es al aumento desmedido de lo que yo les explicaba. Es el fenómeno climático basado en el efecto invernadero, pero es que lo que hemos hecho nosotros es emitir tanto CO2 que ya no es natural las condiciones del efecto invernadero, sino que lo disparamos de una forma exponencial, y hoy esa cantidad de gases de efecto invernadero, por la combustión de los automóviles, por las industrias, por la ganadería, por la explotación de ecosistemas, por la deforestación, que es uno de los temas más importantes de nuestro país, pues está generando ese aumento en la temperatura media, que es catastrófico para todos los seres humanos. Entonces, la reflexión en últimas tiene que ver con cómo hacemos los ciudadanos para participar conjuntamente en la construcción de ese nuevo contrato social ambiental de Bucaramanga para el mundo, en la medida en que somos referentes en el debate sobre el futuro del agua y la biodiversidad de nuestro territorio, respecto al vínculo que existe entre Santurbán, el agua, la vida y desde luego la gran región del norte de Santander y Santander.